Gusto a todos, yo soy Diego, soy director de teatro y también soy profesor también de actuación desde hace varios años. Y bueno, pues para mí la posibilidad de platicar con ustedes hoy, en que estemos, gracias a esta tecnología, conectados a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia, pues se me hace un regalo porque visitar el recuerdo y la memoria de una obra tan especial como el Zoológico de Cristal que monté hace ya un par de años, pues es una oportunidad de volver a mirar y de volver a pensar las cosas ahora con la distancia también del tiempo y que permite también evaluar las cosas que cayeron a partir de la experiencia, qué sucedió, qué bajó, qué no bajó. Y bueno, quería nada más compartirles que para mí no hay nada más gratificante justo que compartir o que pimponear ideas sobre actuación, sobre puesta en escena. Es mi pasión. Hablar de actoralidad es finalmente algo que yo todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo. Además de ser director, como profesor de actuación, podría decir que reflexionar sobre nuestro quehacer es uno de mis ejercicios favoritos. Así que hoy me siento especialmente entusiasmado de poder hacerlo en colaboración con ustedes. Yo he tenido la posibilidad de, aquí en la Ciudad de México especialmente, colaborar con varios creadores y con varios actores de muchas naturalezas en puestas de diferentes géneros y de diferentes estilos. Y el Zoológico de Cristal, pues para mí representa un capítulo muy especial porque además es la primera obra de Williams que dirigí. Tengo un proyecto que espero pronto a desarrollar. Ahorita se detuvo un poco por el tema del coronavirus, pero el tranvía llamado Deseo, que es una obra que también me gusta mucho. Y Williams es un autor que me parece apasionante y especialmente el universo del Zoológico de Cristal creo que tiene muchas capas de profundidad y muchas aristas desde donde mirarla a nivel actoral y a nivel estético. Y para mí estar en el universo de este autor pues fue una experiencia deliciosa y de mucho aprendizaje. Entonces me va a ser muy interesante también escuchar cómo la miraron, desde dónde la sintieron, cómo resuena una obra como esta allá. Hay una peculiaridad, es una obra muy famosa, por ejemplo, en Estados Unidos, la lee prácticamente todas las personas porque en la preparatoria la dejan como lectura obligatoria, pero no es muy montada en México. Había habido muy pocos montajes previos al que yo hice en la historia de la obra y eso es interesante porque es un autor muy popular, pero al mismo tiempo es una obra que no ha sido tan explorada. Entonces, en fin, tendremos seguramente mucho que charlar alrededor de Williams y de esta apuesta particular. Ok, pues miren, con esta obra llegó de una manera muy especial porque un año antes o un poquito más yo hice una versión de La Gaviota de Chekhov. Chekhov es uno de mis grandes amores, en mis autores favoritos y he tenido la posibilidad de trabajarlo tres veces. Hice una versión de Las Tres Hermanas, una del Tío Vania y una de La Gaviota. Y cuando hicimos La Gaviota, la actriz que hizo el personaje de Arkadina, que es una actriz de teatro y de cine mexicana bastante popular acá, llamada Blanca Guerra, me dijo que uno de sus grandes sueños era hacer el personaje de Amanda. Y yo he de confesar que había leído la obra del Zoológico de Cristal una vez en la carrera, pero había sido una obra que la leí, recuerdo que me había gustado, pero un poco se quedó en el rincón, como que no fue de esas obras, no me pasó como con La Gaviota,
cuando la leí en la escuela dije, esta obra yo la tengo que montar. Tuve un clic inmediato. Algo se me pasó un poco de lado el zoológico de cristal. Entonces me dijo ella que tenía este sueño de construir este personaje y que le gustaría invitarme y que yo fuera el director de un montaje y que levantáramos el proyecto. Y en ese momento recuperé el texto, lo volví a leer en inglés y me di cuenta que yo en realidad me había perdido de la potencia de un texto plagado de belleza, plagado de poesía y de profundidad. Y entonces conecté desde un espacio muy distinto a la vez que la había leído yo en la universidad y dije, claro que es una obra que tiene muchas cosas para mí, que resuena en muchos niveles y que y tengo mucho que decir con ella. Y empezó entonces un viaje para levantar el proyecto. El productor que hizo la versión de La Gaviota que les cuento, que además es muy amigo mío y es muy amigo de la actriz de Blanca Guerra, se fundió también en el equipo y él empezó a hacer todas las gestiones de la compra de derechos, etcétera, porque Williams, aunque es un autor que ya está muerto, todavía los años, digamos, que tiene de muerto no son suficientes como para que sea patrimonio universal su obra. Entonces, los herederos de Williams todavía ponen a la venta los derechos de la obra. Y para que adquiriéramos los derechos, pues tuvimos que hacer un proceso de contarles más o menos quiénes éramos, qué obras habíamos hecho, hablar un poco del currículum y de por qué queríamos hacer esta obra. Y entonces, una vez que se adquieren los derechos, tuve la posibilidad de hacer una nueva traducción de la obra. A mí me gusta mucho hacer traducciones de las obras que originalmente son en inglés o versiones de obras, como en el caso de los Chekhovs. Yo no hablo ruso, pero he versionado esos textos a partir de un montón de traducciones en español y en inglés que encuentro por ahí y por allá. Y para esta, como sí hablo inglés, convoqué a una colaboradora que es una dramaturga, traductora y directora muy talentosa, con la que ya había trabajado previamente, que se llama Paula Celaya, también mexicana, y juntos emprendimos el tema de la traducción del texto. A la par de esto, todo esto fue como 6 meses o 7 meses antes de empezar los ensayos de la obra. Entonces fue un tiempo muy interesante para mí para realmente empaparme en una investigación profunda sobre Tennessee Williams. Yo siempre empiezo las obras investigando al autor, indagando quién es el autor, su historia de vida, otras de sus obras, su contexto social, político, económico, cultural. Porque yo tengo una frase que le comparto siempre a mis alumnos de actuación, que es: no se puede actuar lo que no se entiende. Y la aplico un poco en la dirección también. No se puede dirigir lo que no se entiende. Entonces, para mí este punto del proceso de la investigación tiene que ver con entrar al entendimiento profundo del autor y del texto. Entonces, íbamos haciendo este trabajo a la par de la investigación, el trabajo de la traducción, que tenía desafíos muy específicos, porque en inglés la obra tiene, como sucede en en un espacio muy concreto, y el personaje de Amanda tiene antecedentes también muy concretos, hay todo un tema en el lenguaje que es intraducible. El personaje de Amanda, por ejemplo, cuando aparece con el personaje de Jim, empieza cada vez más a hablar, a recuperar su acento sureño, y el autor lo escribe desde el texto original. Entonces había una serie de elementos que eran intraducibles, pero que nos detonaron ciertas conversaciones a la cotraductora y a mí sobre cómo logramos adaptar esto al contexto en español sin perder la esencia del natural, del original, perdón, pero generando realmente una diferenciación que en el texto dramático en inglés sí sucede. Entonces, no sé si ustedes pudieron leer la obra, la versión. Seguramente algunas palabras les sonarían un poco raras porque obviamente está pensada para México, pero hay un momento en donde justamente el personaje de Amanda empieza a tener un lenguaje mucho más floreado, con mucho más colorido que cuando empieza la obra. Y entonces todo eso me llevó a una investigación sobre el sur de Estados Unidos, sobre las Southern Belles, que son estas candidatas, ¿no?, que están buscando
pretendientes, que son las muchachas en edad casadera, el choque social y el choque cultural entre las dos generaciones de la obra, la generación de Laura y de Tom y de Jim, y la generación de Amanda y sus antecedentes. Y una vez que me empapé, digamos, de todos estos contextos, entablé yo siempre llamo primero al escenógrafo. Empiezo la colaboración siempre desde el trabajo con el escenógrafo, porque pimponeando el espacio y peloteando las imágenes o las sensaciones iniciales que me detona el texto, empiezo a generar esta conversación para ver de qué manera queremos contar la historia, ¿no? ¿Qué tipo de reglas queremos que tenga la puesta en escena? Y la colaboración con los escenógrafos siempre detona para mí el trabajo con otros departamentos. Pero en esta ocasión pasó algo muy particular porque convoqué al mismo tiempo al escenógrafo y a la vestuarista. El escenógrafo es un artista mexicano con el que yo ya había trabajado un par de veces y que es quizá de los escenógrafos más talentosos con los que yo he podido trabajar y de los que más he aprendido. Se llama Jorge Ballina. Y la diseñadora de vestuario era la primera vez que colaborábamos juntos y también es talentosísima, se llama Yeril Dibosh. Y entonces nos juntamos y yo siempre empiezo compartiendo algunas sensaciones originales que me detona el texto. Y como ya venía además trabajando la traducción, esto ya estaba nutrido de más información. Y lo primero que les dije fue, tengo la sensación de que el personaje de Laura y el personaje de Amanda son parte de alguna manera de la casa. Y tendría que plasmarse eso de alguna forma en el espacio y en la puesta en escena. Y entonces esto detonó que la vestuarista trajera una serie de imágenes, un catálogo de referentes en donde una foto en particular se volvió medular para nosotros, para nuestro trabajo, y era la foto de una mujer con, de piel muy clarita, como con un tono rosa muy, muy deslavado, que tenía un vestido en el mismo tono que el color de su piel y al mismo tiempo en la parte de atrás había una pared del mismo tono del color de su vestido y del color de su piel. Entonces eran tres planos, ¿no? En donde el color de alguna forma fundía la presencia de esa mujer. Y yo dije, esta imagen cristaliza esta sensación de la que les estaba hablando al inicio. Y entonces empezamos ahí un trabajo que, fíjense, en este caso fue detonado por el vestuario más que por el espacio. Y nos llevó a una investigación alrededor de la memoria, porque algo de lo interesante de esta obra y de lo bello es que Williams, de alguna manera, al inicio de la obra, nos comunica a los directores o a los actores, a las personas que tengamos el texto en la mano, que él buscaba con esta obra romper cosas del realismo norteamericano que se estaban generando en la época en la que él vivió, ¿no? En el tipo de teatro que se estaba haciendo, el tipo de convenciones. Y es muy insistente, incluso el mismo personaje de Tom, narrador, lo advierte al inicio. Dice, esta obra es una memoria, por lo tanto es emocional, no es una obra realista. Tiene sus propias convenciones, ¿no? Tiene su propia música. Nos da la posibilidad de poetizar con la puesta en escena. A pesar de que la obra sea realismo, ¿no? Que sea una obra realista, el tono juegue y respete ciertas reglas del realismo y tal, no, como está filtrado por la memoria de Tom, entonces nos dio una libertad creativa a todos los creadores como para ponernos a imaginar y a visualizar de qué manera queríamos cristalizar la puesta en escena. Entonces, sentíamos que el personaje de Tom, al ser el narrador de esta historia, pues él de alguna manera nos está compartiendo su percepción de las cosas, que no es necesariamente cómo sucedieron las cosas. Y eso nos permitía jugar con muchas convenciones que rompían el propio realismo. Por ejemplo, a nivel espacial, seguramente se dieron cuenta de cómo el espacio está ligeramente
como volteado, como que hay una sensación como que se ha torcido algo de ese recuerdo. También eso, de alguna manera, nos detonaba una lectura como si en el espacio que está contrahecho, estos personajes cohabitan y coexisten y se relacionan en medio de esta impostura a la que el espacio invita. Por otro lado, a nivel tonal, por ejemplo, con los actores, también él tiene una percepción de cómo es el personaje de la madre y la lleva al límite. Y entonces vemos a Amanda, vemos cómo Amanda se relaciona. Hay momentos, por ejemplo, en donde cuando Amanda se pone el vestido de su juventud, pues vemos que es un vestido que obviamente está completamente fuera de la época, se viste mucho más elegante de lo que amerita la ocasión. Cuando le pone el vestido a la hija, pues es un vestido que improvisa. Yo por eso tenía la imagen como que sacaba, descolgaba una cortina, ¿no? Y esa cortina la volvía un vestido. Y todo esto, pues nos daba la libertad creativa de jugar con cómo había percibido el personaje de Tom aquello que había vivido. Y fue muy interesante en la colaboración generar este pimponeo inicial que se fue traduciendo en todos los departamentos y después ir viendo en el momento de los ensayos qué de eso funcionaba y qué de eso no funcionaba y había que ajustar. Por ejemplo, no sé si se logre sentir del todo en el video, pero el tema de los colores, no sé si se dieron cuenta que cuando empieza la obra, todos están como enmarcados por un pequeño cuadro, ¿no? Dentro del espacio, que son como 3 cuadros muy concretos, que tienen el color del personaje que habita ese espacio en ese primer momento. El personaje de Amanda tiene un vestido rosa, similar al tapiz rosa, y nunca se logró del todo esta sensación de la foto original que detonó, como les digo, toda nuestra investigación, pero sí pues habíamos recuperado ciertas sensaciones. El personaje de Laura tiene un vestido amarillo que también tiene que ver con ese tono que está en ese cuadro, que además es el tono del vestido, del color de Amanda cuando viene el personaje de Jim, o sea, es también el amarillo, de alguna manera hay una sensación que las empata a las dos en la juventud, y el personaje de Jim afuera, con el gris del concreto de esta ciudad, con el color gris en su traje, mucho más profesional. Y, por ejemplo, el pequeño cubículo, que esto es muy interesante porque para mí también tiene que ver con la lectura de la obra, el pequeño cubículo donde Laura guarda su colección de cristal, su zoológico de cristal, que es de color azul y el tapiz tenía rosas, obviamente haciendo alusión al apodo que el personaje tiene, Blue Roses. Y también tenía yo otra sensación inicial que sí logró cristalizarse en la puesta en escena, que es que el personaje de Laura es tan frágil como las piececitas de cristal de su colección. Y yo quería que en algún momento esa imagen se cristalizara de forma concreta. Por eso cuando Laura se desmaya y la van a acostar ahí al sillón un rato mientras están cenando Amanda, Jim y Tom, el personaje de Laura, cuando hay un oscuro y luego aparece, hay una elipsis de tiempo en esa escena, vemos que está como subida a ese cubículo como parte de todas las otras figurillas de cristal, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver qué sí se mantuvo, qué no se mantuvo y qué decisiones a nivel, por ejemplo, colores, estética, los tapices, los muebles, la música, qué decisiones tomábamos para jugar con la puesta en escena. Bueno, es muy interesante lo que pones en la mesa, porque el espacio demanda, desde la historia, varios planos de acción. De entrada, uno muy concreto, que es la diferenciación entre el recuerdo, que el recuerdo siempre tiene que ver con la casa y los alrededores de la casa, que es este espacio de la afuera, en donde está la escalera de incendios, que además Williams es un poeta, incluso él mismo lo dice en el texto, como William se pone como el narrador, él de hecho se llamaba Tom y le pone el nombre, el personaje del narrador. Esta es una obra que está informada por un contexto muy íntimo y muy personal del autor, porque es una historia familiar.
Laura, el personaje de Laura tiene mucho que ver con el personaje de Rose, la hermana en la vida real del personaje de Tennessee Williams. El personaje de Amanda tiene mucho que ver también con la madre de Williams, etcétera. Y él está todo el tiempo plagado de metáforas y esas metáforas las pone en el texto y nosotros tratamos también de cristalizarlas en el espacio. Por ejemplo, él menciona que la escalera por la que suben los personajes para entrar al departamento es algo más parecido a una escalera de incendios, que generalmente son escaleras que no es la escalera de la entrada principal, ¿no? Sino que es una especie de salida de emergencia. Que es la metáfora de escapar de un encierro o que es la metáfora de escapar de un espacio que está ardiendo en llamas, ¿no? Eh, nosotros teníamos varios desafíos sobre estos planos que presentas. Yo quería, por ejemplo, que el personaje de Tom, claramente, cuando es Tom narrador, existiera en un espacio distinto al personaje de Tom personaje y que fuera el único actor que tuviera la posibilidad en la convención de romper el espacio entrando y saliendo, a diferencia de el uso del espacio que le dan los otros personajes. El de Jim aparece desde la escalera, los otros también cuando vienen del exterior vienen de la escalera y entran a la casa. Cuando alguien entra de este lado de la puerta nos damos cuenta que izquierda actor, nos damos cuenta que está entrando de la cocina, ¿no? Que es algo que se intuye como la cocina atrás del comedor. Cuando vienen de este lado hay una pequeña puerta que se intuye que es la recámara de Laura y de Amanda o un pasillo hacia esas recámaras. Entonces, el personaje de Tom es el único que como que rompe el espacio, puede saltar de alguna manera la cuarta pared de los recuerdos y de esta forma, cuando está en proscenio, es mucho más claro para el espectador que ahí está ocupando el rol de narrador, versus cuando está ocupando los cubículos de la casa. A mí me interesaba también jugar con la metateatralidad, porque esta obra desnuda de alguna forma que es una obra de teatro desde el principio. El autor, el personaje del narrador nos habla de manera frontal, rompiendo la cuarta pared, y nos habla del mismo hecho teatral, ¿no? Él desde el principio dice, se refiere a esto como una obra de teatro. Hace un juego todo el tiempo con, vamos a ver una obra de teatro, que es una memoria, por lo tanto tiene ciertas licencias poéticas. Él, por la fuera, y después vemos cómo van introduciéndose los personajes, y él adquiere un rol como omnipresente, ¿no? Como el autor mismo. Incluso dentro de la puesta en escena, no sé si se dieron cuenta, él dialoga con el personaje de Jim en esa primera entrada. Dice, y les voy a presentar a un personaje que y el personaje parece como que ya va a interactuar y él lo detiene solo aparece en las últimas escenas, ¿no? Es un personaje que es un símbolo que representa tal y tal y tal. Y después el personaje de Tom se mete y cuando se mete a la realidad ya no se comunica con nosotros como Tom narrador, sino que claramente es Tom personaje, en donde una vez más él respeta las convenciones que los otros personajes tienen. Hay cuarta pared, se relaciona con el espacio de manera concreta. Ellos no le dan, por ejemplo, los personajes no le dan una cualidad específica a las decisiones de la ruptura, por ejemplo, de que esté chueco el espacio o que le falte una pata al sillón y que el sillón esté detenido por una pila de libros. Ellos parece como que se relacionaran con naturalidad en medio de esas imposturas y en medio de esos defectos aparentes. ¿Por qué? Porque en realidad la sensación es que ellos no la ven así. Ellos en realidad están habitando en un espacio que es realista y ya, que tiene las convenciones reales y ya. Si no, ellos estarían dándole un acento específico a esas cosas. Posiblemente el personaje de Laura nunca se metería a su propia cajita de colección de cristal. Ellos le darían una mirada específica como de qué estás haciendo, hija, bájate de esa repisa, ¿no? Y no es el caso, sino es la metáfora de la sensorialidad o la metáfora de la emocionalidad que los personajes están transitando a lo largo de la obra. Después, queríamos también que el espacio le diera la sensación al espectador de la claustrofobia
que para Tom representa el departamento. Por eso está tan enmarcado. Es un espacio que no les da espacio en realidad para convivir y cohabitar. Un poco todos están sobreviviendo, y esta palabra creo que es clave en la obra, la supervivencia. Están sobreviviendo juntos, haciéndose rincón, cada uno como van pudiendo, ¿no? Vemos en una escena, me parece que es la escena 5, cómo el personaje de Amanda, no, en la escena 3, cómo empieza el personaje de Amanda en el espacio del comedor, improvisando un poco su oficinita para hacer las llamadas, vendiendo las suscripciones, y vemos que el personaje de Tom está tratando de trabajar ahí y entonces no puede y se mueve y se coloca en el escaloncito, y vemos también que el personaje no tiene ni siquiera cama, ¿no? O sea, el personaje un poco duerme en el sillón. Yo le decía a Jorge Ballina que me parecía interesante que dentro de esta incomodidad que quería reflejar con el espectador, que fuera un sillón que ni siquiera cubriera la altura del personaje, por eso las piernas le quedan afuera del sillón. ¿Qué tipo de descanso puede tener un personaje en un lugar así? Después hay una metáfora, por ejemplo, con el tema de los libros. El sillón también representa algo de la casa y está oprimiendo el mundo intelectual de Tom, ¿no? Está de alguna manera encima, como reprimiendo todo este mundo que representa la literatura, la poesía. El tema de la música está apenas ahí en un rincón, ¿no? Todos están como tratando de sobrevivir en un espacio que no les da espacio. Después hay una cosa muy interesante que se vincula también con el espacio, que es la iluminación. Y la iluminación, no sé qué tanto se logra traducir eso en el video, pero fue un elemento muy importante dentro de esta puesta en escena, porque le generaba atmósferas poéticas dependiendo del estado emotivo que los personajes estaban transitando. La escena de la madrugada en la que Tom llega todo borracho después del gran pleito, en el que además rompió una de las figurillas de cristal de Laura, pues es una escena que está iluminada con una sutileza, con una que queríamos que denotara esa intimidad y ese contacto entre los hermanos. Y siento que también la obra es una gran crítica a eso, a un mundo. Hay una frase que creo que es medular en el texto cuando dice Tom, narrador, el mundo había cambiado demasiado rápido y nuestros ojos no pudieron seguirle el paso. Y nos habla de una clase media en disolución, que a partir de la Gran Depresión, pues esta clase media ya no encuentra espacio, no encuentra lugar, están viviendo, él hace un comparativo como que viven en estos edificios en donde hay muchos pequeños departamentos y todos viven como panal de abeja, ¿no? Todos ahí chiquititos, todos ahí en su espacio, casi claustrofóbico, en un universo en donde las pocas salidas pues no tienen lugar. Habla del sueño americano. Yo creo que la obra es una gran crítica al sueño americano, que es este discurso que es muy, 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 muy gringo. Sí se entiende gringo, ¿verdad? Sí, que es muy gringo sobre si quieres puedes, ser el No mejor. sé, sí, sí se entiende, ¿no? Tipo yankee. Yankee, exacto. Sí. Esta cosa de si quieres puedes, el que más trabaja lo logra, sé el mejor, vuélvete el mejor en esto, el mundo es de los triunfadores. Y es un discurso que, si se dan cuenta, está muy reflejado en todos los autores de la época, ¿no? O sea, todos los autores, Arthur Miller, por ejemplo, también está preocupado sobre, en su obra La muerte de un viajante, de alguna manera también es una representación de este universo que te vende una idea, pero no caben en esa idea en realidad la mayoría de las personas. Porque para que uno esté en la cima, pues todos otros cientos, miles no están ahí, y hay una crueldad en medio de eso. Y después, creo que el tema, por ejemplo, de la originalidad también se ve reflejado alrededor de la metáfora de las figuritas del zoológico. Hay una parte que es fuerte y que es muy compleja cuando el personaje de Jim rompe el unicornio, ¿no? De la colección de Laura, y ella dice, ahí el público piensa que Laura va a responder como cuando vimos que en medio de la discusión con Tom y con Amanda, en un accidente rompe Tom
varias de sus figuritas. Y no, ella dice, se le cayó el cuerno y dice, bueno, ahora va a ser como los otros caballos, va a ser normal, va a ser un caballo normal. Entonces es una idea muy, muy, muy contradictoria y muy fuerte, porque claro, nos da la sensación de que los, frente a esta cosa de los unicornios, dice Jim, los unicornios ya no existen, creo que se extinguieron, ¿no? Entonces ya no hay espacio para estos animales que no son iguales a la media. Y ella al mismo tiempo tiene un deseo profundo de sí pertenecer, porque hay una crueldad en un mundo en el que no perteneces. En fin, es una obra que te atrapa por todos los frentes. Habla de los hermanos, habla de lo que no, de los fantasmas, ¿no? Vemos, por ejemplo, el personaje, el que el autor dice, este es un quinto personaje, pero que no aparece en la obra, el personaje del papá, que está en una foto en la pared y que nosotros pusimos esa foto en la cuarta pared. Yo quería que en lugar de que estuviera en el espacio, pues lo imaginara el público, cómo se ve esa imagen. Y vemos que ese personaje, pues no lo han soltado ni los hijos ni la esposa, ¿no? Vemos que Amanda todavía está prácticamente casi enamorada de ese hombre y al mismo tiempo le recrimina un montón de cosas. O luego vemos el final de la obra en la que el personaje del narrador dice, me persigue el personaje de mi hermana, te veo en todos los cristales, te veo en los aparadores, apaga tus velas, Laura. Y nos da la sensación de que casi él escribe esta obra de teatro como la posibilidad de soltar ese recuerdo que no lo deja en paz, por la culpa, por el miedo y por el amor. Es una obra de amor, es una obra de amor por los hermanos, de la madre a los hijos. Es una obra también de libertad, de una libertad brutal, ¿no? Como el autor, me acuerdo que lo ponen, creo que en la acotación, creo que no está en el texto, dice, la naturaleza de Tom no es una naturaleza insensible, pero para salir, escapar de una trampa, dice algo así, uno tiene que despegarse de la trampa con violencia, porque si no, uno no escapa. Y fíjense qué complejidad pone el autor, porque claro, él tiene una comprensión de esto de primera línea, porque él está hablando de su propia naturaleza. Hay una historia muy fuerte de la vida de Williams, en donde su hermana Rose fue una de las primeras mujeres a las que le hicieron la lobotomía en Estados Unidos. Y él nunca perdonó a su madre por este hecho. Bueno, la pregunta, como yo soy profe de actuación, mi pregunta va a ir hacia eso. Bueno, vos hablaste de los actores, de cómo llegaste al texto a partir de Blanca. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha perfecto. Que bueno, ya la conocías a ella, ya habías trabajado con ella, yo estuve mirando con qué actores habías trabajado en esta apuesta, y mi pregunta es, porque hablaste del análisis el análisis de texto, como qué importante que es, y muchas veces se toma para hacer un trabajo de mesa previo antes de arrancar con los actores. Mi pregunta puntual es, ¿cómo fue el trabajo para encarar esta obra con los actores? O sea, el proceso del trabajo con los actores, más allá de lo espacial, porque hay algo, o sea, hay una importancia de los objetos, o sea, hablaste del espacio, del vestuario, de cómo fue apareciendo todo, y me interesa saber cómo fue el trabajo con los actores. Sí, mira, yo generalmente empiezo siempre con un trabajo de mesa que no demora tanto tiempo. En realidad es una mesa, yo muy pronto, me gusta pasar muy pronto a la acción con los actores y continuar desde la acción con la profundización de las ideas. Yo tengo una sensación, una idea que seguramente te va a hacer mucho clic a ti y a los alumnos, que para el actor el mundo de las ideas, si se queda solamente en una cosa intelectualizada, en realidad no sirve para actuar. Tiene que pasar al cuerpo y tiene que haber una comprensión siempre desde el cuerpo. Entonces la mesa es un espacio de comprensión que de alguna manera parecería que tiene que ver con la intelectualización del material, pero en realidad tiene que ver ya inmediatamente con la propia memoria del actor. Para mí es un espacio en donde
obviamente entramos al trabajo, a quién es el autor, qué está diciendo y a significar las ideas desde el texto, ¿no? A entender de dónde viene el texto, por qué dice, por qué utiliza estas palabras, por qué está escrito como está escrito, ¿no? Por un lado está esta parte formal, técnica, casi técnica de la estructura misma del material, de las elecciones de las palabras, de los puntos, etcétera. Y por otro lado, está también esta parte que desde el momento de la conversación los actores van nutriendo sobre su propia comprensión como hijos, como madres, como hermanos, de los referentes que el texto pone en la mesa. Y desde ahí se empiezan para mí como a entablar los puentes, ¿no? A entablar los puentes de comprensión íntima. Este proceso de una semana, bueno, pues en general, primero aterrizamos con un par de lecturas completas del material en donde la conversación se vuelve libre al final de las lecturas y hablamos pues de todos los puntos de vista que ellos tienen sobre el material, un poco con una libertad ahí sin acotarlo a puntos específicos de los temas de la obra. Y después yo trato también de compartir mi mirada sobre la obra, ¿no? De hacerlos partícipes de qué es lo que yo siento que vale esta puesta en escena, ¿no? ¿Qué partes quiero priorizar? Para mí, ¿de qué va la historia? ¿Es la historia de unos hermanos o es la historia de un hombre que encuentra cierta libertad a partir de esta acción violenta de ruptura con su familia? ¿O es la historia de una madre que en medio de con su fuerza de espíritu y su fortaleza saca adelante? ¿O es todo eso, pero dónde está como mi punto de vista de las cosas? Y después entramos en un trabajo en donde generalmente arrancamos la lectura y muy pronto yo empiezo a parar, como a mencionar, como hacer un escrutinio minucioso de cada línea o de cada imagen que detona el texto. Y muchas veces pasa que en estos análisis, a veces llevamos una frase, ahí nos detuvimos y ya no volvemos a tocar el texto en todo el ensayo y seguimos hablando y esa frase en realidad solo detonó la conversación, que es lo que a mí realmente me interesa del análisis. No me interesa nada más yo comprenderlo todo, sino que como director de actores, mi punto principal es que asegurarme que los actores lo están entendiendo desde el cuerpo, desde sus recursos, desde sus referentes. Una vez que pasamos este proceso de análisis de mesa, a mí me gusta trabajar en un montaje, digamos, que va como de lo grueso a lo fino. Entonces yo muy pronto hago como la levantada, digamos, de toda la puesta en escena, ¿no? Hago todo el trazo, vamos construyendo ese trazo con brocha gruesa, sin detenernos demasiado en los detalles, sin detenernos demasiado en sutilezas. Y me gusta hacer esto porque entre más pronto está levantado esto, más posibilidades tengo de ir a lo sutil, momento por momento, escena por escena, y de correr la obra muchas veces. A mí me gusta llegar a los estrenos con la obra después de haber corrido muchas veces, o sea, que el actor haya tenido ya el tránsito completo de la puesta en escena varias veces en su cuerpo y después obviamente siempre hay un proceso de notas y de conversación que también está dictado por un principio en el que yo entiendo la naturaleza de la actuación, que es, a mí me gusta que los actores no fijen en lo emocional, que no se fijen en lo emocional, o sea, que mi trabajo, digamos, de dirección con ellos sea un trabajo de acuerdo, en donde en ese acuerdo en el que conversamos, establecemos el rango de acción, los límites en los que puede suceder la escena. Como que el personaje podría estar energéticamente, a nivel emocional, a nivel expresividad, de aquí a acá. En medio de esto, muévete en el rango que quieras, que es infinito, a partir del presente, de lo que te encuentres, del trabajo con el otro, ¿no? Del momento, pero no te salgas del rango de acción porque entonces ya no se cuenta la historia. O sea, si Tom está fuera de este rango y el enojo lo lleva a una violencia que ya está fuera del rango, posiblemente entonces se resignifica la historia
Y eso sí me parece importante, como puntualizárselo al actor para que él conozca los parámetros en los que puede moverse. Y en la posibilidad de correr y de correr y de correr y de correr tantas veces y de también pedirles que trabajen desde este espacio de no fijar en lo emocional y de, yo siempre les pido, no busques, encuentra, o sea, lleva a cabo la acción y encuentra ahí, que no, para evitar que el actor puje, que el actor se obligue a llegar a tal momento emotivo, sino que todo sea consecuencia de la acción. Yo, en mi manera de entenderlo y de traducirlo y como trabajo siempre con los actores, la emoción es la consecuencia de la acción. Nunca hablo, trato de no hablar en términos de emociones, como para no, porque entonces la mirada lleva al actor como a un proceso de trabajo solo, de detonarse ciertos estados de ánimo que en realidad pueden funcionar como para el momento de preactuación, pero no para la escena misma. Ahí a mí me interesa trabajar con base en llevar a cabo los objetivos, ¿no? Yo hablo mucho del llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí, ¿qué está buscando Amanda? Lleva a cabo, no, convéncelo. Y en verbos activos, ¿no? Convence a Tom, tu objetivo es convencer a Tom. Entonces, la actriz en medio de eso tiene obviamente todos estos recursos con el texto, con las palabras que Williams nos propone, y entonces ella, sin salirse del texto, sin ponerse a inventar nada, lleva a cabo su objetivo y el actor, bueno, pues va a ir respondiendo en torno a su propio objetivo también, y ese choque genera obviamente el drama. Y así lo trabajo con ellos. Ahora, esta manera, digamos, de trabajar, obviamente hay siempre un proceso. Mencionabas, yo ya había trabajado con Blanca y había trabajado mucho con Adriana, que la actriz que hace Laura. Es una actriz con la que además hemos hecho, creo que esta es la quinta obra de teatro que hacemos juntos. Entonces tenemos ya un lenguaje en común de una profundidad enorme, que está informada por todos estos trabajos previos. Y parte también de la dinámica del inicio del proceso, para mí tiene que ver con, cuando te decía compartirles mi visión, tiene que ver también con compartirles desde la parte actoral qué estoy buscando yo y desde qué espacio me interesa que se habite, que se ataque este material. Y, y ahí, como el director además no es profesor de actuación, pues ahí yo tengo que ser siempre muy intuitivo y tener una mirada muy aguda como para ver de qué manera comunicarme con cada uno de estos actores, que son distintos, que tienen recursos diferentes, que tienen metodologías diferentes, ¿no? Que miran la actoralidad desde lugares distintos. En este caso, por ejemplo, en el elenco que vieron ustedes, bueno, aquí hay varias escuelas de actuación, ¿no? El actor que hacía Tom, pues es un actor que viene de una escuela que es el CUT, que es una escuela de actuación como muy importante acá, y él es hijo de uno de los directores más importantes de teatro aquí, que se llama Luis de Tavira, y de una de las actrices más importantes, que es Julieta Gurrola. Entonces él traía también toda una cosa ahí como atrás que había que intentar bajarle, y esto, bueno, pues es una cosa muy personal sobre químicas también, ver de qué manera, como me acuerdo que trabajé mucho con el monólogo inicial, y él es un actor que tenía como una idea de actor, de poner la voz en tal lugar. Y entonces una vez estábamos trabajando el monólogo y yo lo interrumpí a la mitad y le dije, oye, ¿cómo me dijiste que se llamaba el amigo que no sé qué? Y él con una voz muy natural me dijo, se llamaba Pancho. Y yo, ¿oíste la diferencia de tu voz? Es esa la voz. ¿Por qué el narrador tiene esta cosa? A ver, y si lo intentamos desde este lugar, y se resistió un poquito, pero entonces ahí se iba como acomodando. Y lo mismo con los otros actores, a partir de las distintas peripecias que tengan también los personajes, ¿no? Que son muy particulares. Una cosa que también me parece importante a mí estipular en el trabajo es en qué tono vamos a atacar el material. Y yo entiendo el tono desde lo actoral en dos niveles. Uno, la altura de la expresividad, ¿no? O sea, que el tamaño del gesto a partir del material, el tipo, por ejemplo,
de qué tan contenido o qué tan explosivo es la energía, qué tan contenidas son las emociones o qué tan explosivas son. Entonces, en cuestión de altura de la expresión y también en cuestión de altura de la energía, ¿no? Que esto obviamente se ve informado también por el espacio concreto en el que lo hacíamos. Aquí lo hacíamos en una sala, en un teatro que se llama el Teatro Helénico, que es un teatro de tamaño mediano, como de 450 localidades, que es un espacio que tiene la suficiente intimidad, digamos, como para que el público pueda así percibir las sutilezas, pero demanda en el actor cierto nivel expresivo y energético que de otra manera, digo, en el salón de ensayos había cosas que estaban mucho más íntimas, que allí tuvimos que ajustar hacia el espacio, que ajustar en el tamaño de la expresividad. Y a mí me interesa meterme siempre en esos temas porque como les explicaba al principio, hablar de actuación para mí es muy interesante y muy importante. Entonces yo reflexiono mucho sobre el trabajo actoral desde lo técnico con los actores, ¿no? En estos términos, las notas van siempre también en estas líneas. Y obviamente, en la invitación siempre cuando hacemos las concentraciones juntos, cuando nos encontramos antes de las funciones y antes de los ensayos, yo trato de hacer siempre un espacio de relajación colectiva, después de que ellos hagan su preparación personal, en donde nos encontremos, en donde planteemos objetivos también para la función de hoy. Y generalmente los objetivos son estar en presente, escucha verdadera, ¿no? Estar en una alerta verdadera, sin imponer nada, sin empujar nada, y encontrarnos con el material, matando incluso los hallazgos, sin fijar los hallazgos de la función anterior o del ensayo anterior, que sean solamente cuando hay algo que se encontró, siempre la reflexión trato de llevarla hacia más que el hecho, más que el resultado, de qué fue consecuencia ese hallazgo. Como de, fíjate qué importante fue, cómo llegaste a este momento, porque el objetivo lo llevaste a cabo con mucha más contundencia y entonces, para que el actor traduzca en términos de objetivo y no de resultado, los puntos de encuentro, ¿no? En las funciones y en los ensayos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, mucho gusto. Primero agradecer esta posibilidad, ¿no? Gracias. Yo quería ver si puedes dar algún consejo como para cuando vos encarás el texto, tal vez esto es más del lado de la dirección, pero bueno, todo sirve, ¿no? Cuando vos encarás el texto, ¿cómo puedes modificar el texto, pero o sea, siendo fiel a la historia, ¿no? Porque nosotros leímos la obra y a la vez después la vimos. Entonces, ¿cómo haces para vos aportar tu parte como a ese texto de ese creador sin salirte de lo que la persona quiso contar? O sea, ¿cómo explicarlo? Igual creo que capaz me estás entendiendo. Sí, a ver, creo que ser sí. ser fiel a la historia, pero poniendo tu parte, ¿no? Tu visión de eso. Mira, yo creo que todos los hacedores de teatro somos creadores, o sea, el director para mí es un creador, el escenógrafo es un creador y el actor es un creador. O sea, yo tengo la sensación desde el lado del actor que el dramaturgo en realidad lo que hace es proponer un personaje, proponer la acción. Yo creo que el teatro ya hace muchos siglos entendimos que el teatro no es literatura, que el teatro es acción. Y la música es como la música. ¿Qué es la música? ¿Es la partitura o es la ejecución de esa partitura? Para mi gusto, la música es la ejecución de la partitura. Entonces, yo trabajo en esos términos, primero entendiendo de dónde parte el autor y de dónde parte, tratando de meterme un poco en su universo, pero en el meterme en su universo, naturalmente estoy metiendo yo mis propias inquietudes. O sea, la mirada que yo estoy generando en mi investigación está absolutamente informada por las preguntas que tengo yo como creador, que tengo yo como persona. Yo,
encuentro o reflexiono nuestra profesión, mi labor como director, el trabajo de los actores, como una investigación cotidiana, ¿no? Una investigación que no se detiene y que en realidad, ejercicio tras ejercicio, clase tras clase, obra tras obra, para mí es una especie de continuación de esa propia investigación. Y la investigación, en mi caso, tiene que ver con los temas que me apasionan, tanto a nivel dramático como generalmente el otro día me decía una reportera, ¿te das cuenta que todo tu teatro tiene que ver con la discapacidad? Y yo nunca lo había reflexionado y me quedé pensando y dije, claro, ella tiene razón. Todos los textos que yo generalmente escojo tienen que ver con una discapacidad emocional, con una fractura emocional, con personajes que tienen una herida íntima, una huella anémica, que hay algo que los ha fracturado. Siempre hay algo de la condición humana desde ahí que me interesa investigar y obviamente este texto no es la excepción. Entonces me empieza a pasar en medio de la investigación sobre el autor y su obra que yo empiezo a indagar más y más en las preguntas que a mí me mueven. En esa medida, la mirada obviamente es mía y de los colaboradores, porque para mí el teatro es un acto de colaboración. Yo soy como director, pues soy el capitán de un barco, la persona encargada de entonar todas estas distintas miradas sobre un mismo material, ¿no? Para mí es muy importante la unidad tonal en el teatro. Esto es que los actores estén como en la misma película, ¿no? Que estén en el mismo cuento, que no esté uno en un lugar y otro en otro lugar, o a menos que eso sea una cuestión, digamos, decidida, ¿no? Me acuerdo mucho de una obra que vi justamente en Buenos Aires, no sé si la vieron ustedes, una obra de Veronese que se llama Mujeres soñaron caballos, no sé si vieron esa apuesta, y me acuerdo que claramente el autor y el director decidía que había un personaje, que era el personaje de Lucera, que estaba en un lugar distinto a nivel tonal que el resto del colectivo. Y esa era una decisión desde la dirección e incluso desde la dramaturgia. Esas cosas sí me interesan cuando suceden, pero cuando son desajustes por una inconsciencia técnica o por una falta de mirada, ahí sí me preocupan. Y bueno, creo que ya nos